Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. A mediados del verano de 1970, la Suite 5600 negoció la inserción en la encuesta Gallup de una serie de preguntas relativas a los Rockefeller. De las respuestas recibidas establecieron el resumen denominado La actitud pública ante los Rockefeller, los hallazgos en sobre cerrado, timbrado y marcado confidencial, y repartido a los miembros de la familia demostraban que aunque Nelson era el único Rockefeller realmente familiar para el público, los encuestados diferenciaban con dificultad a los otros hermanos y al padre. La imagen pública de la familia, debido a la obra filantrópica con que se la asociaba, era buena en términos generales. El informe finalizaba con una advertencia dirigida indirectamente a los primos. Se trata de una familia cuya gran riqueza sería lógico que suscitase envidia, celos y odio, mientras que por el contrario actualmente se la considera más que nada como una familia dedicada al servicio público y humanitario, en bien de la humanidad. La generación actual de la familia y sus asesores han hecho una buena tarea y han causado impacto, han alcanzado las más altas cotas de estima pública de lo que humanamente es capaz un Rockefeller. Lo más apremiante ahora es que la generación joven sigue ese camino con dedicación para continuar el buen trabajo y las buenas obras de sus mayores. Era el resumen exacto de su problemática. Las buenas obras que de ellos se esperaban solo podían llevarse a cabo en el contexto de las instituciones creadas por el abuelo y perfeccionadas por sus padres. Aunque los primos no hubieran tenido dudas en relación con la empresa, habrían notado que la escalada estaba realizada y las posibilidades de autoexploración agotadas. Gran parte de su renuencia a la tradición, dentro de la que habían nacido, se centraba fundamentalmente en el hecho de que su épica abrumadora ahogaba sus intentos personales para situarse en su contexto. A pesar de todo, independientemente de las dudas que les atormentaran por el hecho de ser Rockefeller, ellos querían hacer algo con sus vidas. Sin embargo, aceptar el escenario implícito en las conclusiones de la encuesta habría equivalido poco menos que aceptar un puesto de conservador en el Museo de los Logros Pasados de los Rockefeller, y eso no bastaba. Aunque los primos hubieran sido capaces de formular sus temores en este sentido, a los hermanos les habría costado entenderlo y no digamos aceptarlo. Les costaba ya aceptar el hecho de que los hijos hubieran tenido una infancia marcada negativamente por ser Rockefeller. Aceptarlo habría sido como descalificar sus propias vidas y logros y admitir una revaluación de la tradición y la responsabilidad que habían asumido. Nosotros hemos dado la talla. ¿Por qué vosotros no? Esta era la actitud que los primos, sobre todo los varones, intuían en sus padres y en sus tíos respectivos. Declinar la responsabilidad inherente a aquella fortuna se convirtió en consecuencia en la ingratitud más atroz, fuente de un sentimiento de culpabilidad igual al del disfrute del propio privilegio. Todo estaba resumido en el credo que Ivy Lee había ayudado a redactar a Junior, como resumen de su filosofía. Todo derecho implica una responsabilidad, toda oportunidad una obligación, toda propiedad un deber. Steven, que se sabe el axioma de memoria, comenta: es algo bastante fuerte. Cuando eres un crío y te ves con todos esos millones por delante, si crees que para justificar la riqueza hay que hacer buenas obras, y te ves con esa enorme fortuna, tienes que convertirte en una especie de mesías para justificarla. Lawrence, conforme sus hijos, uno detrás de otro, lo mismo que los hijos de los otros hermanos, fueron pasando por el psiquiatra. Se burlaba de ellos diciendo que se evadían. Había sectores en que la brecha generacional era más acentuada que en el asunto del asesoramiento psiquiátrico. El hijo pequeño de David, Richard, sonríe con amargura. Mi padre no sabe lo que es una resaca. Él y mis tíos opinan que si te sientes deprimido lo que hay que hacer es arreglar el cuarto y te sientes mejor. Parece que en los de su edad funciona limpiar el cuarto y se sienten mejor. Si los hermanos no entendían por qué los hijos se sentían oprimidos por la identidad Rockefeller y lo que presagiaba, tampoco supieron calcular hasta qué extremo. Los primos eran hijos de su tiempo, una época de protesta contra el imperialismo bélico, la discriminación racial y la injusticia social.
La generación con la que ellos se identificaban ponía en entredicho precisamente los poderes y las premisas en que se basaba la tradición familiar. La insistencia de los hermanos en que sus hijos fuesen Rockefeller, en el mismo sentido en que ellos lo habían sido, demostraba lo aislada que había quedado la tercera generación. Parecía natural que las mujeres de la cuarta generación fueran las que tomasen la iniciativa en ese distanciamiento, adelantándose a sus hermanos, más necesariamente cautos y más abrumados por la carga. Eran más numerosas y se habían criado sabiendo que algún día, al casarse, perderían el apellido, pero aunque no sentían tanto agobio, tampoco por ello estaban más equilibradas. Advertían que con ellas no se contaba demasiado y eso acrecentaba su agravio desatendido. Muchas de ellas se sentían atraídas por la conciencia política fomentada por la nueva frontera y aún por sus epígonos más radicales. El mensaje que recogían del activismo estudiantil, que esa armonía social que sus padres les habían enseñado, era en realidad una situación violenta entre ricos y pobres. Coincidía con realidades que ellas habían percibido desde su propio papel en el seno familiar, y poco a poco se incorporaba a su tormenta interior. Por otra parte, su contradicción se expresaba en paradojas. Les gustaban los privilegios y los lujos que les procuraba el dinero de los Rockefeller, pero sentían su suciedad. Respetaban los buenos logros filantrópicos de la familia, pero mucho se temía que solo fuese una cara de la moneda, cuyo reverso no era nada altruista. Espero que les esté gustando la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.